Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un pasaje acerca de la intervención de Dios, porque muchas veces nosotros ignoramos, ¿verdad?, que Dios interviene en nuestras vidas. En nuestras vidas pasan muchas cosas, suceden muchos acontecimientos, pasamos diferentes circunstancias y entonces nos preguntamos hasta qué grado interviene Dios, porque muchas veces nosotros desearíamos que Dios intervenga inmediatamente, ¿verdad? Cuando nosotros lo requerimos, como el genio de la lámpara, ¿verdad? Frotar la lámpara y que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero a través de tres pasajes que encontramos en la palabra de Dios, vamos nosotros a darnos cuenta de cómo Dios interviene. El primero de ellos es cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 9. Creo que todos conocemos que nos habla acerca de la vida de Pablo. Cómo Pablo, en ese encuentro personal que tuvo con Cristo, dice la palabra de Dios que le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos ver a través de las Escrituras cómo era él. Él expresa y dice: antes era perseguidor, antes era injuriador, encarcelaba a las personas, los golpeaba, los repudiaba, los maldecía, pero ahora que él tuvo ese encuentro personal con Cristo, ahora le servía, y le servía hasta tal grado de dar su vida por predicar el Evangelio, estar en las cárceles, estar en naufragios, estar en caminos de leones, de ladrones, siendo apedreado por el Evangelio, siendo despreciado por sus seres queridos, por su nación. Y podemos nosotros ver que él tuvo un encuentro personal con Cristo, que es la verdad. Y esta verdad que tuvo él, ese encuentro, podemos ver que la mano de Dios, la intervención de Dios en su vida, le lleva a tener un cambio de mentalidad. Pero más adelante, en Hechos capítulo 12, vemos a un segundo personaje, y este segundo personaje es el apóstol Pedro, también dispuesto, ¿verdad?, a servir a Dios a pesar de todas las decisiones malas que había tomado en su vida. Podemos ver en ese pasaje, en el capítulo 12, cómo él se encontraba en prisión, y estaba en prisión por predicar el Evangelio. Estaba sirviendo a Dios, pero aún sirviendo a Dios le ocurrían cosas malas que muchas veces los que tenemos a Dios en nuestro corazón no logramos entender, y cuando nos pasan, pues a veces nos hacen tambalear si no estamos firmes, ¿verdad? Pero podemos ver que Dios interviene también, pero a diferencia de una intervención total como fue en la vida de Pablo, en su conversión, podemos ver que él tiene una intervención de parte de Dios que lo saca de la cárcel, pero dice que lo dejó a media calle. Ciertamente en ese momento muchos lo pudieron haber visto, los soldados romanos lo pudieron haber acusado, pero ¿por qué Dios no lo dejó hasta la puerta de su casa? Hasta la puerta donde estaban los hermanos orando por él. Y muchas veces nosotros podemos ver, hermanos, que la intervención de Dios tal vez no es como nosotros queremos o creemos que es mejor para nosotros, pero lo que debemos confiar es que los pensamientos, los caminos, los planes de Dios para nosotros son mejores que lo que nosotros podemos desear para nosotros mismos. Pero viendo el último punto, el último personaje, vemos a nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz. Y ciertamente nosotros nos preguntamos: ¿intervino Dios para que su Hijo no fuera crucificado en una cruz? Ciertamente no lo hizo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos a Jesucristo clavado en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros no logramos entender quién es el personaje que estaba crucificado, siendo el sacrificio perfecto para que nosotros seamos justificados por la fe delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo entendemos y despreciamos el Evangelio. Ignoramos que en ese momento Dios abandonó a su Hijo por consecuencia de nuestro pecado. En la vida de Pablo, la intervención en su conversión fue total. En la vida de Pedro, para rescatarlo de la cárcel, podríamos decir que fue una intervención intermedia. Pero en la vida de nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, por consecuencia de mi pecado y de tu pecado, Dios no intervino. Pero después de todo eso, Dios lo nombró jefe, y ahora la gloria es para Él, y ahora el reino es para Él, y nosotros somos salvos.
Somos salvos, ¿verdad? Por medio de Él. Porque dice la palabra de Dios que Él no se fijó en lo que estaba pasando, sino en lo que estaba adelante. Y la promesa que Él nos dio, ya para cerrar este pequeño sermón, la promesa que Dios nos dio es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuando Él se presenta en el primer capítulo en Mateo, dice que el niño se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora Dios está cerca de nosotros. Y muchas veces nosotros pasamos desapercibidos la presencia de Dios. Pero pase lo que pase, vivamos tal vez en una circunstancia adversa, Dios nos está llamando por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así que esa es la invitación de Dios. Él tiene cuidado de nosotros, pero lo que debemos hacer es dar un salto de fe y de arrepentimiento para llegar a ser hijos de Dios y disfrutar las promesas de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y la promesa de Dios es que Él estaría en nosotros porque el Espíritu Santo está en todos aquellos que tenemos a Cristo. Y los que no tienen el Espíritu, dice la palabra en Romanos 8, que no son de Cristo. Pero ahora nosotros vemos la intervención de Dios en nuestra vida plenamente. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, y debemos nosotros confiar. Confiar el que Él tiene cuidado de todo, confiar el que Él nos guarda, ¿verdad? Y seguir adelante en este caminar cristiano, en este peregrinar, en esta vida que para muchos es difícil y yo creo que para todos, ¿verdad? Todos, aún los cristianos, tenemos esas batallas, ¿verdad? Dice Romanos 8 que todos deseamos ser revestidos, mas sin en cambio nosotros en Cristo tenemos esta esperanza. Un ancla, dice la palabra de Dios, que tenemos en Cristo. Estamos completos en Él. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora somos salvos. Y como somos salvos, hechos hijos de Dios, nos resta confiar en Él y entregarle nuestra vida y descansar en sus promesas y la esperanza que tenemos por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios les bendiga.